Según mi familia, la mesa de acción de gracias estaba llena. Pero sabía que había 6 asientos vacíos. Siempre me sentí como el repuesto, el que nadie quería cerca. Hasta que el abogado de mi abuela lo cambió todo. Ahora aquí estoy, parado frente a una villa junto al mar, sosteniendo documentos que prueban que no solo me excluyeron de la cena, me ascendieron a algo mucho más grande. Mi nombre es Brooklyn Price, tengo 32 años y soy el director de operaciones de Northwind Layer. Mi especialidad: gestionar riesgos en las cadenas de suministro globales. Identifico puntos débiles, dependencias frágiles y garantizo que si se rompe un vínculo, el sistema no colapsa. Mi familia, sin embargo, nunca valoró la logística. Solo quieren los resultados. Soy yo quien cuido de sus finanzas en silencio, la garantía invisible de su estabilidad. Cuando el seguro de mi padre expiró la víspera de su angioplastía, fui yo quien cubrió el copago de $5,000. Cuando el techo de la casa de mi madre goteó durante la tormenta invernal, amenazando el techo, fui yo quien pagó los $12,000 por la renovación. Cuando mi prima Chloe necesitó un cuaderno para la universidad comunitaria, que al final se convirtió en su propia matrícula, fui yo quien hizo la transferencia de $2,000. Yo era el pilar que sostenía ese inestable castillo de naipes. Nunca pedí gracias. Pensé que mi lugar estaba garantizado. El martes, 3 días antes del feriado, estaba en el auto, después de una agotadora jornada de 14 horas analizando rutas del navegador, cuando sonó el teléfono, llamada del grupo familiar. Respondí con una sonrisa. Hola, chicos. La voz de mi madre sonó tensa, artificial, en ese tono frío y formal que usa en público. Brooklyn, cariño, estamos ultimando los detalles finales para el jueves. Genial, respondí entrando en la autopista. Ya voy a la tienda. Tengo la lista de ingredientes para el puré de papa y la cazuela de judías verdes. El silencio que siguió fue pesado. Escuché a Chloe susurrar algo y mi tía la hizo callar. Sobre eso, hija, la voz de mi madre se endureció. Este año todo está muy apretado. La tía Clara trae a su nuevo novio y la amiga de Chloe está en la ciudad. La mesa ya está llena. Conocía esa mesa. Un monstruo de caoba comprado por mi padre hace 20 años, que podía albergar a 12 personas sin necesidad de extensiones. No hay problema, mamás. Puedo traer una silla plegable. O podemos comer por turnos. El familiar sentimiento de rechazo ya ardía en mi nuca. No sería demasiado problema, interrumpió secamente. Como siempre estás tan ocupado con el trabajo, pensamos que sería mejor dejarlo para el próximo año. Entonces, hasta Navidad. La llamada terminó antes de que pudiera reaccionar. No fue una invitación, fue una orden. No me habían invitado. Estuve 10 minutos en el estacionamiento del supermercado, con el motor apagado, mientras la lluvia de noviembre golpeaba el parabrisas. Miré la cesta de mimbre en el asiento del pasajero, comprada solo para ir a cenar. El teléfono vibró. Un mensaje de Chloe. Pero no fue para mí. Era para mi tía Clara. Mami dijo que no invitáramos a Brooklyn. Dijo que este año vamos a tener un buen día de acción de gracias y que no necesitamos su extraña energía. Y que es de mal gusto. Releí la palabra cursi 3 veces. Miré mi conjunto, jersey de cachemira azul marino, vaqueros oscuros y botas de cuero. Un abrigo de lana bien cortado. Era mi uniforme, práctico, duradero y discreto. El mismo que uso cuando me llaman a las 3 de la madrugada porque se ha quedado atascado un contenedor en Singapur o cuando un familiar no puede pagar el alquiler del domingo. No fui cursi. Era solvente. Fue digno de confianza. Y aparentemente era una carga. La sangre desapareció de mi cara, dejando mi piel fría. Pensé en el techo que pagué. En las fotos de la Navidad pasada, todos sonreían con suéteres nuevos, mientras yo cerraba la nómina de mi departamento el día anterior. Yo era su fondo de emergencia, su red de seguridad. Y ahora, la cadena estaba siendo desestimada por ser de mal gusto. Años dedicándome a ser el soporte invisible, absorbiendo los impactos, estabilizando la base. Nunca exigí el lugar de honor en la mesa. Simplemente pensé que mi lugar estaba seguro. Nunca devolví los préstamos, esos ayúdame hasta la semana que viene, que se convirtieron en años y luego en silencios titulados.
El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue mi padre. Por un segundo su corazón se aceleró. Él iba a arreglar esto. Era el más sensible. Su mensaje: hija, tu madre dijo que podrías estar ocupada con el trabajo. Si lo estás, está bien. La mesa ya está llena. No te preocupes. Te amo. La mesa ya está llena. La frase le dolió como una espada afilada. No me defendió. Solo confirmó la mentira. Había espacio. Simplemente no para mí. Algo dentro de mí, un cable de acero tenso por años de obligaciones, se rompió. No fue tristeza. La tristeza ya se había disipado, dejando atrás una ira fría, aguda e implacable. No iba a discutir. No iba a pedir migajas. No iba a enviar copias de mis transferencias. Miré la lista de compras aún abierta en mi teléfono: patatas Yukon Gold, crema espesa, mantequilla sin sal, cebollino. Presioné eliminar sin dudarlo. Puse la cesta vacía en el maletero, encendí el coche y salí del aparcamiento. No fui a casa. Solo conduje. 10 minutos después, en la carretera en dirección sur, sin destino, volvió a sonar el teléfono. Número desconocido, pero con un código de área familiar, no el de mi ciudad, sino el de la costa. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, mi voz era neutral. Precio de Brooklyn. Del otro lado, una voz fría como el hielo seco, seca, antigua, llena de una autoridad que no admitía respuesta. Eloise Marlowe. Tu abuela materna. No éramos cercanos. Eloise era la oveja negra, o más bien, la oveja dorada que había expulsado al resto del rebaño. Una mujer con una inmensa fortuna, una vida sumamente privada y una cartera de propiedades junto al mar que parecían leyenda. Mi madre hablaba de ella con una mezcla de admiración y resentimiento, sobre todo porque Eloise la había excluido décadas atrás por frivolidad. Abuela, respondí sorprendida. No me había llamado en unos 5 años. Tengo una pregunta para ti, dijo, directa como un cuchillo. ¿Con quién vas a cenar el día de Acción de Gracias? La pregunta fue tan precisa que me dejó sin aliento. Tartamudeé con la amarga mentira en la boca. Tengo mucho trabajo, abuela. Norwind es. Deslizó un sobre de cuero negro sobre la mesa, tan silenciosamente que el sonido se perdió entre el estrépito de las olas y el crepitar del fuego. Dentro una sola hoja de papel grueso con mi nombre grabado en la esquina superior. No fue un contrato. Fue una frase. Transferencia inmediata del 20% de las acciones ordinarias de Norwind Analytics a Marlowe Ventures a cambio de un puesto en el consejo asesor y acceso irrestricto a fondos de recuperación estratégicos. Mis dedos revolotearon sobre el papel. No fue una oferta. Era una partida de ajedrez en la que ella ya había movido 3 piezas mientras yo todavía miraba el tablero. No puedes simplemente comprarme para sacarme de la familia, murmuré, pero la palabra familia sonó hueca, como un eco en un pasillo vacío. Eloise ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando el sonido de un reloj que solo ella podía oír. ¿Comprar? Repitió como si el concepto fuera tan primitivo como utilizar un tenedor de plástico en una cena de gala. Brooklyn, el dinero es lo que la gente sin apalancamiento utiliza para resolver problemas. Te ofrezco algo mucho más valioso, un nombre. Tuyo. Asociado al mío. Tocó ligeramente el sobre con las yemas de los dedos, como si acariciara a un animal peligroso. Tu madre te echó de su mesa. Te doy las llaves del mío. El aire se volvió pesado, espeso por el olor a sal y ceniza. Afuera el océano chocaba contra las rocas con una furia que parecía personal, como si las olas intentaran derribar la villa solo para demostrar que podían. ¿Y si digo que no? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Eloise no hizo preguntas retóricas. Ella sonrió. No fue una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que precede a un jaque mate. Luego pasarás el próximo año viendo a tu madre servir pavos secos a primos que ni siquiera recuerdan tu nombre, mientras Norwind se hunde bajo el peso de sus propias elecciones mediocres. Se reclinó cruzando las manos sobre la mesa como una reina preparándose para dar la orden final. O puedes sentarte a mi derecha mañana cuando lleguen los periodistas de Financial Review para cubrir la donación récord de la Fundación Marlowe al Coastal Children's Hospital.
Una pausa calculada. Con tu nombre en el cartel. Me palpitaba la muñeca cuando mis dedos presionaron el borde de la mesa. No se trataba solo de la cena. No se trataba solo de la empresa. Fue en el momento en que te das cuenta de que la puerta que siempre pensaste que estaba cerrada estaba en realidad esperando a que giraras la manija. ¿Y mi padre? Pregunté aunque sabía que esa era la pregunta equivocada. Eloise no se aprovechaba de la nostalgia. Tu padre, dijo como si el término fuera un error de traducción, tomó sus decisiones. Como tu madre. Tal como lo harás. Se levantó dando señal de que la audiencia había terminado. El chef dejó un café en la cocina. Bébelo mientras decides. Pero no te demores. Su mirada se deslizó hacia su reloj de pulsera, un gesto que fue tanto una advertencia como un veredicto. La marea está subiendo. Y cuando llega, o estás en el barco o eres arrastrado por la corriente. Me quedé solo en la mesa, con el sobre negro ardiendo en mi regazo. Afuera, las nubes se abrieron lentamente, revelando una luna pálida que flotaba sobre el océano como una moneda lanzada al aire. Cara o cruz, pensé. Mesa llena o silla vacía. Y por primera vez en años, no fue mi madre quien eligió por mí. Sus dedos se deslizaron sobre la consola de mármol, indicando una computadora portátil plateada, fría y precisa como un bisturí quirúrgico. Eres gerente de operaciones. Entiende los sistemas. El sistema de tu familia está roto. Eres su única fuente de liquidez. Y no tiene ningún interés en lo que construyó. De hecho, acaban de votar para sacarlo de la Junta. Su voz cortó el aire como un veredicto. Es un trato sorprendentemente injusto. Empujó la computadora portátil hacia mí, la pantalla reflejaba la luz de la luna como un espejo interrogante. Quiero que documentes cada centavo. Cada préstamo para una factura de luz, cada ayúdame con el alquiler, cada reparación de techo, cada gasto médico, cada pago mensual. Quiero fechas, valores y razones. Trate su propia vida con el mismo rigor profesional que dedica a Northwind Layer. Luego deslizó una tarjeta de presentación junto al teclado. Avery Lack, SCAU, Fideicomisos y Patrimonios. Avery es mi abogado personal. No es amigable. Una sonrisa seca, casi imperceptible. Pero es letalmente eficiente. Mañana tendrá una videollamada para discutir sus opciones. Ya está preparando un fideicomiso preliminar para usted. Confianza. Abogado. Mi cabeza daba vueltas. Abuela, no quiero demandar a mi familia. Bien. Su tono era filoso. Los procesos son sucios e impredecibles. No estamos procesando. Estamos auditando. Estamos estableciendo una base de hechos. Ella se inclinó, sus ojos grises taladrando los míos. Brooklyn, dime, ¿tienes alguna prueba de que tu buena voluntad fue explotada? ¿Mensajes? ¿Extractos? Pensé en los años de puedes ayudarme del es una emergencia, te prometo que te lo devolveré del solo por esta vez. Pensé en las transferencias bancarias, en los campos de notas que rellené con patética meticulosidad, padre medicina, madre techo, Chloer universidad. Están dispersos, admití, el cansancio pesaba en cada sílaba. En móviles viejos, cuentas diferentes, tardaría semanas. Tienes hasta el jueves a las 10 h. Eloise se levantó, señal de que la cena, y la paciencia, habían terminado. Todo te ayudará a concentrarte. Tu habitación es la primera en el piso de arriba a la izquierda. Tiene vistas al mar. Dormir. Pausa. Su mano en el marco de la puerta, sus dedos huesudos como garras de águila. Es hora de distinguir a la familia de los beneficiarios, Brooklyn. Una cosa es una relación. La otra es la designación. Tu madre te ha tratado como a un segundo plano durante años. La voz bajó casi un gruñido. Es hora de empezar a redactar los papeles. Ella se ha ido. Me quedé solo, el sonido de las olas se tragó el silencio que dejaba atrás. Salí al porche de piedra. El aire era una cuchilla húmeda y salada que cortaba de mis pulmones el hollín de años de aire acondicionado de supermercado. No había luces en la ciudad. Solo un cielo negro tachonado de estrellas tan duras como diamantes. Respiré profundamente por primera vez en una década, el olor del mar,
el rugido de las olas, el viento frío en mi cara. Fue demasiado. Durante toda mi vida adulta, me habían ayudado a superarlo. Mi familia me miró y vio una solución, una red de seguridad, un uso. Nunca me vieron. Allí, con el frío poder del Pacífico ante mí y el zumbido estratégico de la aldea detrás de mí, sentí algo nuevo. No fue consuelo. No hacía calor. Era el peso de ser visto. Y por primera vez lo entendí, yo no era el de mente estrecha. Yo era el valioso. Y la auditoría estaba a punto de comenzar. Dormí mal. El mar, banda sonora inquieta de sueños de hojas de cálculo que se derrumban. Me desperté con el cielo gris pálido del amanecer, una advertencia de que el reloj no se detendría. A las 7 de la mañana me levanté, vestida con el mismo suéter de cachemira de mal gusto, sentada en la enorme mesa de madera oscura. Eloise ya estaba allí, hojeando un periódico con el café solo intacto delante de ella. Una computadora portátil abierta en mi casa. A las 7:01 en punto, la pantalla parpadeó. Una videollamada. Avery Lack. Acepté. El hombre en la pantalla era exactamente como Eloise lo había descrito. No había calidez en sus rasgos afilados, en los ojos grises detrás de las minimalistas gafas de alambre, en la oficina detrás de él, una pared de libros de derecho alineados por colores, como un código visual de leyes. Señora Price, dijo con voz de barítono martillo. Tu abuela me contrató para ocuparme de un posible cobro de deudas intrafamiliares. Tengo una reunión a las 7:30. Vayamos directo al grano. No dijo buenos días. Está bien, mi voz sonó pequeña en el vasto salón. Entiendo que usted ha brindado un importante apoyo económico a miembros de su familia durante un periodo prolongado de tiempo, continuó, sin tomar aire. Bajo acuerdos de amortización implícitos o explícitos, o al menos, bajo la premisa de buena voluntad familiar. Una pausa calculada. Este fondo de comercio fue expresamente revocado. ¿Correcto? Me desinvitaron del Día de Acción de Gracias, dije. Avery parpadeó lentamente como un reptil midiendo a su presa. Ese es el contexto emocional. Mi enfoque son las transacciones financieras. Los dedos entrelazados precisos. En derecho existe una delgada línea entre donación, préstamo e inversión realizada bajo coacción o falsas promesas. Una donación es irrevocable. Un préstamo es imputable. Una transacción basada en promesas falsas, como serás parte de esta familia si pagas esto, puede rayar en el fraude. Me enderecé en la silla. Nunca pensé que fuera un fraude. La ley tiene un vocabulario preciso para lo que llamas ser usado, dijo Avery, como si le explicara lo obvio a un niño. Nuestro objetivo hoy no es presentar una demanda. Las demandas son ruidosas, costosas y dan tiempo a la otra parte para ocultar activos. Nuestro objetivo es generar apalancamiento. Tu abuela quiere una auditoría. Una sonrisa desdentada. Y usted es el auditor jefe. La pantalla se partió. Me esperaba una hoja de cálculo compleja y vacía. Creé un modelo. Deberá completar los últimos 5 años fiscales, fecha de transferencia, valor al centavo, destinatario, propósito declarado, prueba de la transacción, número de identificación o identificación, y una columna para los arreglos de reembolso si corresponde. Algunos eran en efectivo, murmuré, recordando los billetes arrugados que entregué sin recibo. El dinero no existe, descartó Avery, como si hablara de polvo. Trabajamos con huellas digitales. Sus extractos bancarios, señora Price. Quiero que accedas a todos tus portales de banca por Internet. Los últimos 60 meses. Formato PDF. Todo. Tragué fuerte. Soy director de operaciones. Gestiono flujos de datos. Este es solo otro flujo. Apuntó a la cámara con un bolígrafo como si fuera una pistola. Consejo profesional, utilice la función de búsqueda dentro de las declaraciones. Filtrar por descripciones. Sugiero palabras clave, familia, arreglo, urgente, alquiler, préstamo. ¿Y sus nombres? No esperó respuesta. Punto siguiente, comunicaciones. ¿Tienes un iPhone? Sí. Excelente. Haz una copia de seguridad completa en iCloud. Luego acceda a esa cuenta en esta computadora portátil.
Descargaremos todo el historial de mensajes. Lo mismo para cualquier Android que hayas utilizado. Apareció un enlace en la pantalla. Modelo de autenticación. Cualquier mensaje utilizado como prueba debe autenticarse con una marca de tiempo y una identificación del dispositivo. Mi asistente se encarga de esta parte. Solo danos los datos sin procesar. Lo anoté atónita. Banco. Los extractos primero, dijo. Luego correos electrónicos. Busca patrones, necesito ayuda, es solo por esta vez, te juro que te pago. Los ojos grises brillaron. Encontrarás lo que necesitamos. Siempre lo encuentran. Dinero antiguo del tipo que se mide en siglos, no en décadas. Me dieron un ultimátum, o lo abandonaba o me privarían de la herencia. No fue una amenaza vacía. Era un documento firmado por 3 abogados, con cláusulas de desheredación tan detalladas que incluso mi acceso a la casa de verano en Martha's Vineyard estaba condicionado a mi obediencia. Yo lo elegí. Cortaron todo. Cuentas congeladas, tarjetas canceladas, incluso mi nombre fue eliminado del testamento de mi abuela, una mujer que me crió como a una hija. De la noche a la mañana me convertí en el desheredado. La vergüenza de la familia. El que eligió mal. Pero ¿sabes qué pasa cuando le quitas todo a una persona? Aprende a construir desde cero. Eloise se volvió hacia mí y el reflejo de la puesta de sol pintó su rostro en tonos ardientes. No tenía nada más que mi nombre y mi compromiso. Así que hice lo que haría cualquier mujer orgullosa, convertí la humillación en palanca. Abrí mi propia firma. Compré acciones con lo poco que me quedaba. Y cuando mi ex prometido, llegó a quejarse de que sus padres lo estaban presionando para que me dejara por mi falta de recursos, me reí en su cara. Porque al cabo de 2 años valía más que la herencia que me negaron. Hizo una pausa y sus dedos jugaron con el collar de perlas que ahora sabía, no era una herencia, sino un logro. La familia no es sangre, Brooklyn. Es poder. Y no se pide poder. Tómalo. El silencio entre nosotros era pesado, pesado por el peso de la verdad. Entonces, ¿me estás diciendo que sea despiadado? Te digo que seas estratégico. Su sonrisa era aguda. Te vieron como una caja fuerte. Ahora les demostrarás que eres el dueño del banco. El celular vibró sobre la mesa. Una notificación del servidor seguro de Avery, dossier recibido. Análisis completado. Próximos pasos adjuntos. No abrir en un dispositivo compartido. Eloise recogió su impecable abrigo de lana. Tienes hasta el jueves para decidir cómo quieres que termine esta historia. Pero recuerda, se ajustó el bolso al hombro, la primera regla de la guerra es no dejar nunca que el enemigo elija el campo de batalla. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo. Me quedé solo con el expediente abierto en la pantalla, los números brillando como cuchillos. $94,600. Ya no era dinero. Era munición. Y por primera vez en años, no me sentí como la hija que di, sino como la mujer que tomaría. Todo, corrigió Eloise, sus dedos deslizándose por la mesa como si ajustara piezas en un tablero. Te trataron como a un empleado desechable, Brooklyn. Ahora les mostrarás el coste de subestimar a un benefactor. Avery asintió en el vídeo, los faros del auto iluminaban su rostro en ángulos agudos. La fundación ya ha aprobado la financiación inicial. El nombre del fondo. Premio Brooklyn Prize a la excelencia en la gestión familiar. Una pausa calculada. La ironía será deliciosa. Mi estómago se apretó, no por los nervios sino por algo más primario, el clic de una cerradura al encajar en su lugar. Me habían enseñado desde muy joven que el dinero era algo que había que administrar, nunca poseer. Esa herencia fue un préstamo condicional, no un derecho. Ahora había seguido sus reglas durante demasiado tiempo. ¿Y el anuncio? Pregunté aunque ya lo sabía. Eloise sonrió, el tipo de sonrisa que precede a un jaque mate. Durante el almuerzo. Cuando estén comiendo los croissants que usted aprobó, lea las tarjetas de lugar con sus nombres grabados en papel dorado. Ella ladeó la cabeza. Levantarás tu copa, agradecerás la oportunidad de redefinir los legados y presentarás al primer beneficiario del fondo,
un ex empleado de la familia a quien despidieron por falta de lealtad después de 20 años de servicio. El aire salió de mis pulmones en una risa seca. María. María, confirmó Eloise. El mismo que entregó las invitaciones hoy. La misma que escuchó a su madre llamarla ayudante delante de los invitados la pasada Navidad. Sus ojos brillaron. Ella estará allí con un vestido nuevo y un cheque de 6 cifras para abrir tu propia panadería. Avery se aclaró la garganta, profesional incluso en su complicidad. El comunicado de prensa ya está escrito. Señora Marlowe y su nieta, Brooklyn Price, lanzan una iniciativa para apoyar a profesionales subestimados en entornos familiares tóxicos. Se ajustó las gafas. Al Coastal Times le encantará. A tu madre, no tanto. Van a intentar detenerte, advirtió Eloise, con voz baja como el rugido de un motor antes de acelerar. Tu madre te llamará llorando. Tu padre amenazará a los abogados. Chloe enviará mensajes alternando entre ira y desesperación. Me agarró la muñeca, sus dedos fríos como el metal. No respondas. No expliques. No justifiques. Ya les has dado décadas de silencios y excusas. Ahora, cada una de tus palabras tiene un precio. Miré la pantalla del portátil, donde los nombres de los invitados brillaban como dianas en un campo de tiro. ¿Y si no aparecen? Eloise se rió, un sonido cristalino y penetrante. Oh, ya vendrán. Señaló la ventana, donde la luz del atardecer pintaba el océano en tonos sangre y oro. Porque por primera vez en tu vida, eres la puerta a la que no pueden llamar. Eres la mesa a la que no fueron invitados a sentarse. Su mirada se fijó en la mía. Y mañana, cuando crucen ese umbral, no será como familia. Serán como súplicas. Una salida elegante o una salida permanente. Deslizó el segundo café hacia mí y el vapor se elevó como una promesa silenciosa. Bebe. Lo necesitarás. No fue una sugerencia. El líquido me quemó la garganta, pero encendió algo más profundo, el conocimiento de que por una vez no estaba pidiendo permiso. No lo estaba justificando. Estaba disponible. Llegarán temprano, Eloise ajustó su reloj de pulsera, un gesto que era más una advertencia que una costumbre. Tu madre intentará controlar el ritmo de la mañana. No la dejes. La terraza es tuya. La vista es tuya. La narrativa es tuya. Asentí con los dedos sobre el teclado. El archivo apéndice-boundaries, PPX brillaba en la pantalla, una hoja afilada envuelta en papel de seda. ¿Qué pasa si no entienden las diapositivas? Ella sonrió, una curva lenta y peligrosa. Oh, lo entenderán. Porque no son idiotas. Son parásitos. Y los parásitos reconocen cuando la fuente de alimento se ha secado. El sonido del motor de un coche subiendo la colina resonó por toda la casa. Eloise ni siquiera necesitaba mirar por la ventana. La puntualidad es la cortesía de los reyes, murmuró. O en su caso, desesperanza disfrazada de cortesía. Me temblaban los dedos, pero no de miedo. Era la vibración de un motor en marcha, la tensión antes del primer golpe en una partida de ajedrez en la que ya había sacrificado todas las piezas más pequeñas. Recuerda, Eloise bajó la voz, como si ya pudieran escuchar a través de las paredes. No estás aquí para convencer. Estás aquí para sobrevivir. Y la supervivencia, Brooklyn, no es un debate. Es un veredicto. Sonó el timbre. Un sonido tan común, tan doméstico. Pero esta vez no fue una vocación. Fue una advertencia. Estaban aquí. Y por primera vez, yo era quien tenía la llave. La elección era sencilla, un plan de pago privado o un reconocimiento público acompañado de una disculpa. Eloise miró la pantalla, los diagramas de flujo, las fotografías de antes y después, todo meticulosamente organizado como un informe corporativo. Sus labios se curvaron en una casi sonrisa. Bien. Su voz era la aprobación personificada. Tradujiste su manipulación emocional en datos. Y los datos, querida, son el único lenguaje que no pueden distorsionar. Pero entonces se sentó con la espalda recta como una navaja, y el tono cambió. Esto de aquí. Un gesto elegante hacia los documentos. Esto es defensa.
Una estrategia no se construye solo con muros. Está construido con puertas. Puertas que abres y que nunca pasarán. Sus dedos bailaron sobre el teclado del portátil, que abrió con la precisión de un cirujano desplegando un bisturí. No puedes permitir que esta batalla, ni siquiera una victoria, se convierta en toda tu vida. El clic de una tecla. Hay que construir el después. El correo electrónico ya fue enviado. A las 4 de la madrugada. Al Dr. Arras de la Fundación Marlowe. Con copia para mí. Asunto, presentación. Consultora de vivienda sostenible. Doctora Arras, leyó en voz alta, mientras giraba la pantalla hacia mí, esta es mi nieta. Precio de Brooklyn. De lo que te hablé. Co de Northwind Layer, especialista en logística de cadenas de suministro complejas. Creo que su experiencia será invaluable para resolver los problemas de gestión y adquisición de materiales en nuestra iniciativa de vivienda sostenible. Una pausa estratégica. Recomiendo formalmente su nominación para la vacante del Consejo Asesor del proyecto. Sus ojos se encontraron con los míos. Brooklyn, el Dr. Harris es nuestro director más eficiente. Espero que te pongas en contacto hoy durante el brunch. No fue una petición. Fue una coronación. La fundación no me estaba dando simplemente un asiento en la mesa. Me estaba dando un asiento en la junta. Antes de que pudiera procesar el peso de esas palabras, llegó otro correo electrónico. Un delantero de Eloise. Del Consejo de Preparación para Tormentas de Ceferbay. Asunto, consulta para la iniciativa de techos a prueba de tormentas. El texto era denso, lleno de jerga burocrática, pero el resumen era obvio. La ciudad lanzaría un programa para impermeabilizar casas en zonas costeras de bajos ingresos. Buscaban un consultor de logística para diseñar y gestionar la adquisición y distribución de materiales, sin fraude ni desperdicio. Eloise tomó un sorbo de café y sus ojos brillaron por encima del borde de su taza. Pagaste $12,000 por arreglar un techo y te llamaron sinvergüenza. Una sonrisa aguda. El ayuntamiento de Ceferbay quiere pagarle para que gestione un programa que reparará 500 tejados. Y estos, Brooklyn, te lo agradecerán. Los dos correos electrónicos uno al lado del otro. La vacante en la Junta. Consulta gubernamental. Mi carrera, que tantas veces había dejado de lado para apagar los incendios de otras personas, de repente despegó como un tren bala. No por milagro. Porque por primera vez dejé de gestionar sus vidas y comencé a gestionar la mía. Cogí un bolígrafo. Una hoja en blanco. Escribí arriba con letras firmes. Lecciones aprendidas. 1. Dejar que tu bondad se convierta en deuda no te convierte en una buena persona. Te convierte en un mal banco y ambas partes pierden. Una claridad penetrante me invadió. Él no fue una víctima. Era una inversora incompetente. Y llegó el momento de reequilibrar la cartera. Eran las 7 de la mañana de Acción de Gracias. La casa estaba en silencio excepto por el tintineo profesional del equipo de catering que preparaba la mesa en el porche. El cielo, de un azul quirúrgico sin nubes. Luego el sonido del timbre. Ese mismo dindón suave. No era un invitado. Era un mensajero. Sostenía otro sobregrueso, de bonita forma. Para el señor Avery Lack, Carabelois Marlowe, anunció, mecánico. Eloise firmó en el dispositivo digital. Abrió el paquete con un corte preciso del abrecartas plateado. ¿Qué es eso? Mi voz era tensa, como una goma elástica a punto de romperse. Protocolo estándar. Hojeó los documentos con la calma de quien ha visto guerras. Avery hizo ayer una búsqueda exhaustiva del historial de propiedades de tus padres. Cuando un activo es central en una disputa, verificamos todas las hipotecas ocultas. Mi celular vibró. Videollamada de Avery. Corbata impecable, gafas ajustadas. Señoras. Tu voz, un bisturí. Recibieron el paquete. Abrámoslo ahora. Eloise extendió las páginas sobre la mesa. Mapas de evaluación. Números de registro. Gruesa jerga legal. No entiendo nada de esto, admití, las palabras eran tan pesadas como el plomo. Déjame traducir.
Avery deslizó su dedo hacia la sección 4B. Registros de gravámenes. Una pausa. Como era de esperar, existe la hipoteca principal con el banco. Pero hay un segundo registro. Una segunda hipoteca. Un préstamo con garantía inmobiliaria, añadió Eloise, con los ojos fijos en la fecha. Mira la fecha, Brooklyn. Encontré. Hace 6 semanas. 2 semanas después de que me transfirieran mis $12,000. Una semana después de que se certificara que el techo estaba completo. La sangre se heló. Esperaron, susurré. Exactamente. La voz de Avery, una espada. No pagaste solo por el techo. Pagó para aumentar el valor de la propiedad. Y en el momento en que la tasación reflejó este nuevo valor, su madre, como única firmante, pidió un préstamo a su favor. $15,000. Consolidación de deuda y nuevas mejoras en el hogar, leyó secamente Avery. Pero los extractos bancarios que envié esta mañana, llegaron hace 10 minutos, muestran una única transferencia. 2 días después de que se liberara el préstamo. Un descanso. El ajuste de las gafas. $15,000. Directamente a la cuenta corriente de tu prima Chloe Miller. La tercera sorpresa. Lo último. No fue negligencia. No fue desesperación. Era un plan. Recordé los mensajes de mi madre. Está llegando la lluvia, B. Es una emergencia. Ella había inventado la emergencia. Sabiendo que pagaría. Usar mi dinero como capital inicial para un préstamo. Que luego se lo entregaría al mismo primo que me había llamado de mal gusto. Esto es sistemático. Avery bajó la voz como si el peso de las palabras fuera a romper la pantalla. No es una familia en problemas, señora Price. Es un patrón. Un plan calculado de explotación financiera. Miré los documentos. Los diagramas de flujo. Las fotos. La búsqueda de títulos. Transferencia bancaria. La ira que había ardido antes, esa ira ardiente y de traición, se había disipado. Porque la ira es una emoción. ¿Y esto de aquí? Esto fue un crimen. La había tratado como a una hija. Necesitaba tratarlo como director de operaciones. Mi cadena de suministro no solo tenía fugas. Estaba siendo saqueado. Me levanté. Cogí el teléfono. Mis manos, estables como el mármol. Escaneé estos documentos ahora mismo, ordené, mi voz era tan fría como el suelo bajo mis pies. Necesitamos un apéndice para la presentación. Eran las 9 de la noche de la víspera del día festivo. Estaba en la sala de guerra. El resplandor de los monitores duales iluminó mi rostro como un foco. Y por primera vez en años. El expediente final estaba bloqueado. Cargado con evidencia del ELOC, la transferencia bancaria a Chloe, la devastadora línea de tiempo. Era un archivo de eliminación, un expediente de ejecución. Mi teléfono vibró. La pantalla brilló, mamá. Miré a Eloise sentada al otro lado de la mesa, revisando la factura final del catering. Ella levantó una ceja expectante. Respiré profundamente. Acepté la llamada. Lo puse en altavoz. Brooklyn, mi amor, gracias a Dios. Su voz brotó artificialmente, un espectáculo de alegría festiva. Solo quería saber de ti. Te extrañamos hoy. Estaba muy preocupada. He estado ocupado, respondí. Bajo. Firme. El tono que uso con los proveedores difíciles. Oh, lo sé, cariño. Siempre trabajando muy duro. Un chirrido falso. Escucha, acabo de terminar de hornear para mañana. Y tuve una idea. Ese pastel de camote, ¿sabes? El de los malvaviscos. Hice uno extra. Pensé, ¿por qué no pasas por casa mañana, sobre las 8:30? Recógelo y llévalo al brunch de tu abuela. Sería un gesto muy bonito, ¿no crees? Para demostrar que somos una gran familia feliz. Casi sonreí. Maniobra clásica. Le habían quitado la invitación para planificar ese evento de alto estatus. Así que intentó insertar su marca,
Quería su pastel en la mesa de Eloise. Quería utilizarme. Excluyó a la hija como mula de reparto. Una silla en la mesa, aunque fuera solo un plato. No, madre. No será posible. El falso entusiasmo se evaporó. Un vacío. Silencio gélido que se prolongó durante 5 segundos. ¿Qué dijiste? Ahora la voz era plana. La actuación había terminado. Dije que no. Ayudaré a la abuela Eloise a preparar el brunch. Tenemos mucho trabajo por la mañana. No tendré tiempo de ir a tu casa y volver. ¿Preparar? Ella resopló sospechosa. Brooklyn es un evento con catering. ¿Qué podrías estar preparando? Eres solo un invitado. Los materiales básicos, madre. Listas de donantes. Es complicado. Mentí con fluidez. Tengo que ir. Nos vemos a las 10. Otra pausa. Luego vino el sonido que esperaba, una risa corta, quebradiza y forzada. Bueno, ¿no te has vuelto importante de repente haciendo recados para Eloise? Cuidado, cariño. No te involucres donde no deberías. Ese mundo no es para gente como nosotros. No olvides quién es tu verdadera familia. Apagado. Ella está amenazada, dijo al silencio en la habitación. Atrapada, dijo Eloise sin levantar la vista de sus papeles. Simplemente trató de reafirmar el dominio. Rechazaste el pedido. Ella perdió el control de la narrativa. Mi teléfono volvió a vibrar. No fue una conexión. Mensaje. Mi padre. Necesito verte. Solo unos minutos. Antes del evento en la casa de Eloise. Por favor. Mañana por la mañana. Le mostré la pantalla a Eloise. Está entrando en pánico, dije. Debes conocer el ELOC. ¿Sabes que la atraparon? ¿O es simplemente un hombre débil que intenta encontrar terreno firme antes del juicio? Reflexionó Eloise, dejando el bolígrafo. Quiere una audiencia privada. Intentará distanciarse de su madre para defender su caso antes de la sentencia. Deberías ignorarlo. Él es parte de ello. No. Ella negó con la cabeza. El conocimiento es influencia. Un buen estratega nunca rechaza la inteligencia. Escuche lo que tiene que decir. Pero no lo encuentres aquí. Este es mi territorio. Ni siquiera en su casa. Ahí está el de ellos. Reúnete con él en terreno neutral. Un espacio público. Donde él no pueda alzar la voz, donde no te puedan acorralar. Lo entendí. Escribiendo con dedos precisos, 7:30. Café San Piper en el muelle. Tengo 10 minutos. La respuesta fue instantánea. Gracias. Mañana de acción de gracias. El cielo de un gris pálido y frío. El océano, plomo líquido. El San Piper Café estaba desierto en ese momento, olía a café viejo y sal. Compré un café solo y me senté en la mesa junto a la ventana, mirando las olas romper. Llegó a las 7:30 en punto. Parecía un fantasma. 10 años mayor que en Navidad. La chaqueta impermeable y manchada. Los ojos hinchados. Como si no hubiera dormido en semanas. Mark Price, mi padre, siempre fue un hombre definido por la ausencia, mientras mi madre era un huracán de energía manipuladora, él era el vacío que ella dejaba atrás. Se deslizó en el asiento opuesto. No pedí café. Simplemente se sentó. Manos torciendo una servilleta de papel. Brooklyn, la voz ronca. Hola papá. ¿Estás bien? Un gesto vago hacia mi sencillo suéter negro. La costa te conviene. No vine para una pequeña charla. Mi voz no era cruel. Simplemente fáctico. La voz de un director de operaciones. Dijo que era importante. Tengo que estar de vuelta en el pueblo a las 8. Hizo una mueca como si mi eficiencia fuera un puñetazo. Miró la servilleta, que ya empezaba a desmoronarse en tiras. Vi el expediente. Un susurro. No reaccioné. Después de encontrar el ELOC, después de la prueba final y devastadora,
tomé una decisión. Había exportado toda la presentación, el techo, las facturas del hospital, el diagrama de flujo, el mensaje de mi madre a mi tía, la diapositiva final con el ELOC y la transferencia a Chloe. Lo adjunté a un correo electrónico enviado a su dirección privada. Línea de asunto, vacía. Vi los números, continuó con la voz quebrada. No tenía ni idea. Sabía que ayudaste. Todos lo sabían. Pero no sabía el total. No sabía sobre el préstamo. Lo sabía, dije. No fue una acusación. Fue un hecho contable. Sabía lo del techo. Gastos hospitalarios. Estabas allí. Pero el préstamo se atragantó. Los 15.000, me dijo. Dijo que eran por impuestos atrasados. Que perderíamos la casa si no pagáramos. ¿Y el traslado a Chloe 2 días después? ¿Fue también por los impuestos? 2. Finalmente levantó la vista. Rojos. Mojado de vergüenza y patética autocompasión. Lo siento, Brooklyn. Lo siento mucho, mucho. Te dejo hacer todo. Te dejo ser el pilar. Te dejé sostener esta casa podrida tú solo. Pero fue más fácil. Era más fácil dejarte lidiar con eso. Dejar a tu madre. Fue más fácil. Lo fue, estuve de acuerdo, tomando un lento sorbo del café amargo. Yo era el amortiguador familiar. Gestioné los riesgos para que tú no tengas que hacerlo. Pagué las cuentas para que puedas seguir jugando a las casitas. No, suplicó. No hables así. No suene como ella. Como Eloise. No lo soy. Dejé la taza. La cerámica resonó con fuerza en el silencio del café. No estoy aquí para disculparme, padre. Las disculpas no cambian el equilibrio. Estoy aquí para obtener información. ¿Por qué mamá me echó de la cena de acción de gracias? No fue porque sea un idiota. No fue porque la mesa estuviera llena. ¿Por qué? Dejó de rasgar la servilleta. Eso fue todo. La confesión. Fue el anuncio, dijo, bajando la voz a un tono. Extendió la mano, sus dedos impecables como si hubiera ensayado el gesto 1000 veces. No había sorpresa en sus ojos, solo la fría satisfacción de alguien que ya había escrito el guión y ahora estaba viendo a los actores entrar en escena. Mark, repitió más bajo como si el nombre fuera un secreto entre ellos. Tú viniste. No fue una pregunta. Fue una comprensión, cargada de esos años en los que ella había moldeado cada sílaba que salía de su boca. Mi padre vaciló, sus ojos moviéndose entre ella y yo, como un animal acorralado evaluando la mejor ruta de escape. Pero no había salida. Esta vez no. Sí, murmuró, su voz tan débil que casi se perdió en el viento. Yo vine. Eloise no sonrió. No era necesario. Su poder nunca dependió de grandes gestos, sino de la absoluta certeza de que el mundo se doblegaría a su voluntad. Ella deslizó su brazo alrededor del de él, no como un abrazo, sino como una correa. Bien, dijo, volviéndose hacia los invitados con la gracia de una reina que presenta a su consorte. Todo el mundo conoce a Mark, por supuesto. Mi compañero en todo. La palabra compañero sonaba como un cuchillo afilado. Los invitados murmuraron saludos corteses, pero sus miradas, especialmente las de Sylvia Rourke, la periodista, eran agudas y calculadoras. No estaban allí por casualidad. Estaban allí porque Eloise los había elegido. Y ahora, sin saberlo, ellos también habían sido elegidos por mí. Mi padre se dejó guiar hasta la cabecera de la mesa, donde ella lo posicionó con la precisión de una pieza de ajedrez. No a tu lado. No tan iguales. Pero lo suficientemente cerca como para que su presencia sirva de telón de fondo para el espectáculo que se avecina. No me moví. No sonrías. No di ninguna señal de que el hombre allí, con las manos temblorosas y la chaqueta arrugada, fuera mi sangre. Porque ya no importaba. Lo que importaba era el tablero. Y ya había sacrificado mi caballo para ganar la reina. Eloise levantó su copa de cristal y el sol se hizo añicos contra la superficie. El silencio cayó como una espada. Buenos días a todos, comenzó, su voz fluía como miel envenenada.
Gracias por estar aquí en este día tan especial. No es solo el almuerzo. Es el comienzo de algo mucho más grande. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Los invitados se inclinaron hacia adelante como flores buscando la luz. Incluso mi padre, condicionado durante décadas a reaccionar ante su tono, enderezó la espalda. La Fundación Marlowe prosiguió, tocando ligeramente el broche de ancla que llevaba en el hombro, siempre se ha centrado en el legado. Sobre construir algo que perdure más allá de nosotros. Y hoy estamos dando un paso crucial para garantizar que ese legado no solo continúe, sino que se expanda. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, una advertencia, un desafío. Ella sabía que yo lo sabía. Y aún así continuó como si el mundo fuera suyo y yo, como mucho, una sombra pasajera. Durante años, dijo con un tono casi religioso en su voz, trabajé para proteger los activos de esta familia. Para garantizar que sirvieran no solo a nuestros intereses, sino a la comunidad. Y hoy con gran orgullo anuncio que uno de estos activos más valiosos, nuestra propiedad Seabright, se transferirá formalmente a la custodia de la Fundación. No como una donación, sino como una inversión en el futuro. Mentira. Toda esa actuación, las palabras cuidadosamente elegidas, el tono solemne, fue una cortina de humo. Custodia de la Fundación era solo otra forma de decir Chloe. Era el mismo plan de siempre, solo que con un barniz de filantropía para hacerlo aceptable. Para hacerlo incuestionable. Pero yo no estaba allí para cuestionarlo. Yo estaba allí para exponer. Eso es admirable, Eloise, dijo la doctora Iris, ajustándose las gafas con un gesto pensativo. Pero perdona mi curiosidad, ¿exactamente en qué beneficiará esta transferencia a la comunidad? Los detalles logísticos son siempre fascinantes. Ella sonrió como si estuviera esperando esa pregunta. Como si hubiera ensayado su respuesta frente al espejo. Iris, siempre tan perspicaz, rió levemente. Los detalles, por supuesto, se ultimarán en los próximos meses. Pero la idea es simple, la propiedad se utilizará como centro de retiro para artistas y académicos locales. Un espacio para la creación, para el diálogo. Un legado vivo, asterisco. Otra mentira. Y esta vez, una mentira pública. Podría haber gritado. Podría haber tirado la mesa y haber revelado el plan de lavado de dinero, la traición, la hipocresía en ese mismo momento. Pero no. Porque Eloise quería que perdiera el control. Quería ser la hija histérica, la mujer inestable, la persona que siempre mete la pata. Entonces, en lugar de eso, sonreí. Y esperé. El movimiento era tan fluido que parecía coreografiado. Un paso adelante, un ajuste del chal de seda que le cubría los hombros como una discreta armadura. No necesitaba alzar la voz. El silencio ya era suyo. Clara, dijo, y el nombre sonó como una frase. Qué generoso de tu parte reconocer el talento de Brooklyn ahora. Después de tantos años de decir que su ambición es obstinada, que su trabajo es un pasatiempo al que le falta atención y que sus ideas de fantasía son adolescentes. Una pausa calculada. Pero claro, la memoria es selectiva. Especialmente cuando hay cámaras alrededor. La risa que siguió no fue fuerte, pero sí unánime. Un coro de complicidad entre personas que reconocieron una falsificación cuando la vieron. Sylvia Rourke ya no escribía, ahora miraba, con el bolígrafo suspendido en el aire, como si temiera perderse un solo gesto de ese duelo. Chloe abrió la boca, probablemente para soltar alguna frase ensayada sobre la unidad familiar o el orgullo maternal, pero Eloise ya se había vuelto hacia ella, con la precisión de una espada. Chloe, dijo, y su tono era casi gentil. Casi. Debes sentirte muy aliviado. Después de todo, con esta beca, Brooklyn ya no necesitará depender de la caridad familiar para pagar sus cursos. O tu súper cercanía incluye prestar dinero sin intereses. La sangre corrió hacia el rostro de Chloe en una ola roja, contrastando con el vestido demasiado ajustado, con el maquillaje demasiado pesado, con todo lo que gritaba esfuerzo donde debería haber elegancia. Mi madre, sin embargo, era una profesional en ahogarse con dignidad. Ella se rió, un sonido agudo y forzado, y cogió una copa de champán de una bandeja cercana. Eloise, cariño, dijo con la voz temblando lo suficiente como para traicionarla, siempre has tenido una forma tan dramática de ver las cosas. Pero hoy no se trata del pasado.
Se trata de celebrar. Exactamente, estuvo de acuerdo Eloise, y por primera vez su sonrisa fue genuina. Porque ella lo sabía. Sabía que mi madre acababa de cometer el error fatal, intentar reducir ese momento a algo pequeño. Entonces celebremos. Se volvió hacia el grupo levantando su copa. A Brooklyn Price, cuya visión está dando forma al futuro de esta fundación. Y transparencia, aquí sus ojos se encontraron con los de Sylvia Rourke porque, después de todo, nada genera confianza como la verdad. El brindis fue instantáneo. Los vasos chocaron. Las sonrisas se ampliaron. Y en medio de ese mar de aprobación, mi madre y Chloe quedaron aisladas, dos figuras fuera de lugar, vestidas para una fiesta que nunca fue la de ellos. No los miré. En lugar de eso, levanté mi copa hacia Eloise en un gesto diminuto, casi imperceptible. Ella asintió en respuesta, tan sutil como un suspiro. La batalla fue ganada. ¿Pero la guerra? Ah, la guerra apenas comenzaba. Tú. La palabra resonó en el aire como un disparo, cargada de todo el veneno que años de manipulación habían logrado destilar. Su dedo temblaba, apuntaba en mi dirección, sus uñas pintadas de un rojo escarlata que ahora parecían garras. ¿Tú planeaste esto? Todo ello. Desde el principio. No respondí. No lo necesitaba. Avery Locke se ajustó las gafas con un gesto lento y deliberado, como si saboreara el momento en que la verdad finalmente atravesó la máscara. ¿Planeado, señora Price? Repitió como si la idea fuera absurda. ¿O simplemente documentado? Deslizó el último documento sobre la mesa, una meticulosa cronología de fechas, cantidades y firmas, todo conectado por flechas rojas que formaban una red ineludible. A la ley no le importan las intenciones no declaradas. Solo le importa lo que se puede probar. Mi madre retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sus ojos saltaban de un papel a otro buscando una salida, un resquicio, cualquier cosa que pudiera desmantelar ese castillo de pruebas. Pero no lo hubo. Cada transferencia, cada depósito, cada favor que había convertido en moneda de cambio estaba ahí, expuesto a la fría luz de esos números. No lo entiendes, susurró con la voz quebrada por primera vez. Somos familia. Exactamente, respondí, finalmente rompiendo el silencio. Mi voz era tranquila, casi suave, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. Y la familia no roba. La familia no usa a su hija como cajero automático. La familia no vende lealtad con dinero que no es tuyo. Chloe sollozó, tapándose la cara con manos temblorosas. Ella había sido solo una pieza del tablero, una marioneta que mi madre movía con promesas y migajas. Ahora vio el suelo colapsar bajo sus pies. No lo sabía, repitió como si eso pudiera cambiar algo. Por supuesto que no, dijo Avery, recogiendo los documentos con precisión quirúrgica. Pero ella lo sabía. Mi madre miró a mi padre, luego a Clara, buscando aliados en un campo de batalla que ya no existía. Pero estaban quietos en silencio como si hubieran quedado petrificados ante la revelación de que el juego había terminado. Su poder, ese poder que ejerció con sonrisas y chantajes, con lágrimas y culpa, se había evaporado en el momento en que se cerraron las puertas de cristal. Destruirás esta familia, escupió, las palabras llenas de odio tan puro que casi quemaba. No, corregí, tomando el bolígrafo que Avery me ofreció. Eso ya lo hiciste. Solo estoy limpiando el desorden. Firmé el primer documento con línea firme. El sonido del bolígrafo raspando el papel era más fuerte que el del mar afuera. La guerra había comenzado. Y por primera vez estaba ganando. No tienes ese derecho, siseó con los dedos blancos de estar tan apretados alrededor de su bolso. Hackeó mi cuenta. Esto es un crimen. Te demandaré. Ya lo hicimos, señora Price, respondió Avery, tranquila como el mar antes de la tormenta. Como parte de la diligencia debida en una investigación de fraude. Sus ojos, gélidos, precisos, permanecieron en los de ella. Usó los fondos de la señora Price como garantía para un préstamo. Luego transfirió el monto a terceros. Una pausa calculada. Esa, Clara, es la definición exacta de explotación financiera. Un gesto elegante hacia la doctora Eris y el otro miembro del consejo, sentados como jueces silenciosos. Los testigos aquí presentes están dispuestos a declarar que vieron las pruebas.
Mi madre jadeó, enjaulada. Sus ojos me taladraron y había algo en ellos tan visceral, tan primitivo, que me heló la sangre. Tú, se le quebró la voz, ronca de odio, siempre has sido un niño frío e ingrato. Después de todo lo que he hecho por ti. Llega. La voz de Eloy se cortó el aire como una espada. Ella había permanecido en silencio hasta entonces. Observando. Ahora se puso de pie con pasos precisos, como los de una reina que se acerca a un traidor. ¿Es tu marido, Clara? El tono, un susurro mortal. Ella es tu hija. Y durante 20 años los trataste como bienes que debían despilfarrarse. Un paso adelante. Mi madre instintivamente retrocedió. Deja de convertir a tu hija en un cajero automático. Eloy se sonrió, pero no había calidez en ese gesto. El banco está cerrado. Mi madre miró a Eloise, a mí y a mi padre. Este último era un espectro encogido sobre sí mismo, firmando su propia derrota con el silencio. No hubo más tarjetas. Sin aliados. Ningún secreto. Me voy, escupió agarrando la bolsa con tanta fuerza que rasgó el cuero. Chloe, vamos. Chloe levantó la vista, mojada y roja, de la pila de documentos. Miró a mi madre y luego a mí. No se movió. La puerta de cristal del balcón se estremeció cuando mi madre la abrió. El viento del océano irrumpió en la habitación, levantando papeles, trayendo consigo el olor salado de la justicia. Sara, llamó Eloise, su voz de repente dulce, casi cantarina. Eres libre de irte, por supuesto. Pero el brunch apenas llega al postre. Una sonrisa perfecta. Tenemos una tarta de limón divina. Y querrás escuchar el último anuncio. Mi madre se quedó helada, con la mano todavía en el pomo de la puerta. Atrapado entre el impulso de huir y el terror de fallar el golpe final. Louise pasó junto a ella y abrió la otra puerta de cristal, la que conducía al balcón privado sobre el acantilado. El sonido del mar invadió la habitación no como un murmullo, sino como un veredicto, olas golpeando las rocas, implacables, definitivas. El viento era frío. Era el único sonido, además del rugido de las aguas, más fuerte que el silencio en la habitación. Mi madre estaba petrificada, con los dedos todavía curvados sobre el metal. Su rostro una máscara de pálido odio. Ella me miró como si yo fuera un fantasma, un extraño que acabara de exponer sus pecados más sucios en la plaza pública. Le devolví la mirada. La ira que me había consumido durante las últimas 48 horas, ese dolor punzante, esa traición que ardía como ácido, se había disipado. Se había reducido a cenizas, dejando tras de sí una claridad profunda y cansada. Esto no fue una pelea. Era el fin de un contrato. No quiero arruinarte, mamá. Mi voz era baja, obligándola a inclinarse y escuchar por encima del mar. No se trata de dinero. Ni siquiera. No estaba cobrando intereses. Señalé el montón de documentos, diagramas de flujo, declaraciones, pruebas de los $94.600. No voy a pedir que me devuelvan todo ahora, dijo, prolongando sus palabras como si fuera un veredicto. Solo quiero la verdad. ¿Y límites? Avery dio un paso adelante como si siguiera un guión ensayado. Colocó una sola hoja sobre la mesa, cubriendo el resto. Este es el límite, dije. Un pacto. Tú y mi padre lo firmaréis. Mis ojos no parpadearon. Establece que bajo ninguna circunstancia solicitará nuevos préstamos, líneas de crédito o cualquier tipo de gravamen sobre la casa hasta que se cancele la deuda preexistente conmigo. No puedes, siseó mi madre, clavándose las uñas en la madera. Esa casa es mía. Es el principal activo de la familia, corrigió Avery, impasible. Y mi cliente es el principal acreedor quirografario. Una sonrisa desdentada. Solo estamos protegiendo su inversión. Si se niega a firmar, registraremos el gravamen públicamente. Un gesto para la pluma. La elección es tuya. Mi madre miró el documento, luego a mi padre y luego a mí. Derrotado. Chloe, que había estado llorando en silencio en un rincón, dio un paso vacilante hacia mí. Mi madre ni siquiera la miró. Nadie miró. Parecía demasiado pequeña para ese vestido rojo brillante, una niña perdida en medio del naufragio que ella misma había ayudado a hundir.
Brooklyn, su voz era un hilo de sonido, casi tragado por el viento. ¿Puedo hablar contigo más tarde? Tragó fuerte. Quiero disculparme. En verdad. No. Un gesto vago hacia la habitación de paredes de cristal, no en este escenario. Por primera vez la vi. No como cómplice, no como una extensión de la enfermiza ambición de mi madre, sino como lo que yo siempre había sido, una víctima frágil, moldeada por la misma mano que nos había aplastado. Más tarde estuve de acuerdo, asintiendo. Cuando no hay público. Dio un paso atrás aliviada, como si pudiera disolverse en la pared. Mi padre, que hasta entonces había sido una figura muda, finalmente se mudó. Pasó junto a mi madre, ella se estremeció cuando él la cepilló, y recogió el bolígrafo que Avery había dejado sobre la mesa. No miró el nuevo pacto. Sus ojos estaban fijos en el acuerdo de restitución que ya había firmado. Tengo que empezar, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Sacó su teléfono del bolsillo y le temblaban las manos al abrir la aplicación del banco. Tengo ese barco viejo, dijo con la voz espesa por la vergüenza que parecía pesar el aire. El básico conservado durante 5 años. Nunca lo volví a usar. Una pausa. Voy a venderlo. Debe valer 4 o 5 mil. Puedo anunciarlo hoy. No fue una promesa. Era un plan. Era la primera vez en toda mi vida adulta que lo veía tomar una decisión financiera concreta sin la bendición de mi madre. Tendrás la primera entrega a finales de semana, Brooklyn, firmó el documento. Mark Price, la firma temblorosa pero legible. Eso no será necesario, señor Price, interrumpió Avery, cogiendo ya otro trozo de papel. Para evitar complicaciones emocionales en el futuro, todos los pagos serán administrados por mi oficina. Una sonrisa profesional. Configuré una transferencia automática desde su cuenta a un fondo fiduciario a nombre de la señora Price. Se cargará el primer día de cada mes. No necesitaría hablar de eso. Solo necesitaría asegurarme de que los fondos estuvieran ahí. Sin enfrentamientos. Sin dramatismo. Estaba limpio. Fue clínico. Era la frontera perfecta. Eloise, que había estado observando desde la puerta del balcón, se retiró a la terraza principal. Brooklyn, llamó, su voz tan ligera como el tintineo de cristales. Se está sirviendo el pastel. Era una salida. Fue un recordatorio de que no necesitaba estar ahí, manejando su vergüenza como siempre lo había hecho. Los testigos, Dr. Eris y el miembro de la junta, se levantaron. Había algo nuevo en sus ojos cuando me miraron, respeto. Profundo, silencioso. Se fueron sin decir una palabra, dejándome solo con los restos de mi propia familia. Mi madre inmóvil en la derrota. Mi padre vaciado por la confesión. Mi prima acurrucada en su vestido rojo con las lágrimas secándose en su rostro. Los miré. Esa trinidad de necesidades que durante toda mi vida adulta me habían mantenido rehén en esa habitación. Esta vez no me quedé. Esta vez le di la espalda y seguí el sonido del mar. La vergüenza de mi padre. Consejos para Chloe. Dejaba enfriar mi propia comida mientras la preparaba. Recordé todos los días de Acción de Gracias, todas las Navidades, todas las cenas familiares en las que pasaba horas comiendo las sobras, parada frente al fregadero de la cocina. Mucho después de que todos hubieran tenido suficiente. Porque había estado demasiado ocupada rellenando vasos, mediando peleas, firmando cheques en el pasillo. En cada fiesta, la voz de Eloise resonaba desde el balcón, llevada por el viento, hay quienes llegan tarde y quienes se van temprano. Solo debes quedarte exactamente el tiempo que quieras. Esta vez elegí. Le di la espalda al invernadero y me fui. Los dejé en el viento cortante con el sonido del océano y la pila de documentos sobre la mesa. Salí al porche soleado, donde un camarero me entregó un pequeño plato blanco con una tarta de limón perfecta, brillante como una promesa. Acepté. Me senté a la mesa. Entre Eloise y la doctora Eris. Mordí. La masa estaba mantecosa. Limón, ácido y dulce al mismo tiempo. Me quedé allí bajo el sol, rodeado de extraños que conocían el peso de mi nombre. Y por primera vez en mi vida, terminé una comida en una reunión familiar sin que me interrumpieran. El brunch estaba llegando a su fin.
Los invitados charlaron y tomaron café. La crisis en el conservatorio parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Hasta que la puerta de cristal se abrió. Entró mi madre. Recompuesta. El rostro empolvado, el labial retocado. Una vez más, la amable matriarca. Caminó hasta el centro del porche, mi padre y Chloe unos pasos detrás como rehenes. Levantó la mano. Lo siento a todos. El murmullo cesó. Los invitados se dieron la vuelta. Silvia, la periodista, pasó una página de su cuaderno. Mi madre miró a la pequeña multitud con los ojos brillantes, no con lágrimas, sino con actuación. Solo quería decir algo, comenzó con la voz temblorosa en el tono correcto y ensayado. Hoy fue muy esclarecedor. Mi hija Brooklyn y mi madre Eloise nos recordaron lo que realmente importa. Sus ojos se encontraron con los míos. A veces en una familia, las cosas se confunden, los cables se cruzan. Puso su mano sobre su pecho. Quiero decir públicamente que lamento cualquier malentendido. Una obra maestra. Ella no pidió perdón por el robo. No pidió perdón por las mentiras. No se disculpó por la exclusión. Pidió perdón por el malentendido. Estaba tratando de salvar las apariencias, de convertir el desastre en una conmovedora reconciliación pública. Quería recuperar la narrativa. Los invitados, conscientes de la verdad, murmuraron solidaridad. Esperaba que me levantara, corriera hacia ella, la abrazara y completara la escena. Familia unida. No me moví. Yo permanecí sentado. No sonrías. No asentí. Me quedé mirándola fijamente, mi rostro tan impasible como el de Avery. Mi silencio fue la respuesta. Era lo único que no podía distorsionar. Yo no la absolvería. No participaría en la farsa. El silencio se prolongó 1 segundo, 2, 5, hasta hacerse insoportable. La sonrisa de mi madre empezó a temblar. La actuación había fracasado. Eloise, maestra de ceremonias, se puso de pie. Levantó su taza de café. Gracias, Clara. Eso fue valiente. La palabra quedó suspendida en el aire, como una espada de doble filo. Pero ya cerramos, prosiguió dirigiéndose a los invitados, que esta sea nuestra reflexión final. La gratitud es algo hermoso, pero la verdadera gratitud, la única que tiene valor, no hace que los demás paguen tu vida con la de ellos. **. Levantó la taza hacia mí. Los invitados, al darse cuenta del final, aplaudieron levemente. Silvia subrayó su nota final. El señor James, el fotógrafo, que observaba desde la pared, levantó su cámara. No se centró en el rostro tenso de mi madre ni en la vergüenza de mi padre. Capturó un último plano abierto, en primer plano, Eloise ancla, levantando su copa, en el centro, yo, la nueva generación, sentada, observando, serena, al fondo mis padres, separados, disminuidos, desenfocados. Era un mapa nuevo. 3 generaciones realineadas. La estructura de poder, rediseñada y documentada. Miré esa unidad familiar fracturada junto a la puerta. No sentí odio. Ni siquiera la ira. Una tristeza extraña y quirúrgica. La herida finalmente está limpia. Entonces lo entendí. No fue una historia de redención. La redención implica recuperar lo perdido. Restaurar el original. Pero el original ya estaba roto. Construida sobre mi silencio, mi sumisión, mi trabajo invisible e ingrato. No fue restauración. Fue demolición. Se trataba de la reconstrucción de los cimientos de la familia, para que una sola persona no tuviera que quedarse en el centro, sola, soportando el peso aplastante del techo. Se acabó el brunch. Los invitados, energizados por la comida y la tensión eléctrica que había flotado en el aire, comenzaron a despedirse, estrechando la mano de Eloise y ahora, la mía. La doctora Eris fue la última. Señora Price, dijo, envolviendo sus manos alrededor de mi mano. Me pondré en contacto el lunes. Tenemos mucho trabajo que hacer con esa beca. Me llamó señora Price, no Brooklyn. Yo era un colega. Mi madre, mi padre y Chloe se agolpaban miserablemente junto a la puerta. Detenidos, no podían salir. Avery, con cortés firmeza, les había pedido que se quedaran hasta las firmas finales.
Ahora, dijo Eloise con voz clara, como si toda la confrontación hubiera sido un obstáculo logístico menor, para los miembros, si pudieran seguirme hasta el balcón de la azotea, la vista es mejor desde allí. Nos hizo un gesto a mí, a mi padre, a mi madre, a Chloe y a Lac, que cogió su maletín de cuero. Subimos en un silencioso ascensor de cristal. Cuando se abrieron las puertas, el viento nos golpeó. Una fuerza sólida, implacable, con olor a sal y a una distancia fría e inmensa. La terraza estaba vacía. Una enorme plataforma de pizarra, muy por encima del océano. El viento era tan fuerte que era difícil pensar. Me azoté el pelo contra la cara y apreté el mono contra las piernas. Hizo que los manteles de lino de las mesas de cóctel abandonadas crepitaran y se agitaran como velas. Eloise caminó hasta el borde, ajena al viento. Yo construí esta villa, gritó por encima del aullido del viento. Como una fortaleza. Un lugar de fortaleza. Pero una fortaleza es inútil si no se entregan las llaves. Se volvió hacia mí. Soy el único administrador de Seabrick Trust. Él administra esta villa, los 5 acres circundantes y el fideicomiso comunitario de Zephyr Bay. Es una responsabilidad importante. Los ojos de mi madre, antes apagados por la derrota, de repente se agudizaron. Olió dinero. A partir de hoy, continuó Eloise, su voz cortando el viento como una espada, estoy cambiando el fondo. Estoy agregando un cofideicomisario, asterisco. Me miró directamente. Precio de Brooklyn, anunció. Ella tendrá la misma autoridad para firmar y plenos derechos residenciales en esta villa. Ella, y solo ella, coadministrará los bienes. En mi pecho ese nudo que me había acompañado durante años, no se soltó con un chasquido. Se disolvió lenta y silenciosa, como la marea que retrocede después de una tormenta. No hubo triunfo. No hubo alivio. Solo estaba el peso de lo que se había construido y de lo que aún quedaba por construir. Eloise no esperó la gratitud. No era del tipo que acumula lágrimas o promesas. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta, su perfil definido contra la luz del pasillo. Hay una última cosa, dijo sin mirar atrás. El fondo tiene una cláusula de legado. Si usted y yo por cualquier motivo dejamos de ser cofideicomisarios y fideicomisarios, respectivamente, la villa pasará automáticamente a un fideicomiso de preservación histórica. Sin herencias, sin disputas. La casa se convierte en un bien público. Fue el golpe final, la garantía de que ni siquiera la muerte podría desmantelar lo que acababa de construir. Mi madre nunca podría soñar con volver a heredar esos muros. ¿Por qué yo? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Eloise finalmente se dio vuelta. Sus ojos por primera vez no eran de acero, sino de algo más peligroso, una confianza inquebrantable. Porque eres el único que entiende que el poder no es lo que se toma. Es lo que proteges. Y luego se fue, dejando atrás solo el eco de sus pasos y el olor a sal y a jardín podado. Me quedé allí con la llave en la mano, escuchando el viento aullar entre las columnas de la terraza. La villa ya no era un campo de batalla. Fue un refugio. Un lugar donde por primera vez las reglas fueron escritas no con la tinta invisible de la culpa, sino con el frío hierro de los contratos. Mi madre había perdido el juego al que siempre había jugado. Mi padre había tenido la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y yo? Había ganado algo más raro que dinero o propiedades. Me había ganado el derecho a no explicar más mi existencia. Bajé las escaleras, los escalones de mármol fríos bajo mis pies. En la cocina, el personal de catering estaba terminando de empaquetar los últimos cubiertos. Una de ellas, una mujer de manos callosas y sonrisa cansada, me ofreció un vaso de agua helada. Tienes la casa, dijo como si ya lo supiera todo. Es bueno tener un lugar, ¿no? Asentí, tomando un sorbo. No era solo un lugar. Era una trinchera convertida en casa. Una fortaleza donde por primera vez las puertas se abrieron para mí, no contra mí. Afuera el mar continuaba su eterna danza, indiferente a las batallas humanas. Pero ya no era un espectador. Ahora yo era parte del paisaje. Y por primera vez en años no me asustó. No había sido un corte. Sin cuchillos ni roturas brutales.
Éramos nosotros, muchos nudos desatados uno a uno con la paciencia de los orfebres y la cruda luz del día como único testigo. No en la oscuridad donde las cosas se esconden, sino allí, bajo el sol que no perdona ni la mentira ni las prisas. Abrí el bloc de notas de mi celular, aquel donde guardaba las lecciones que la vida me enseñó a la fuerza. Sus dedos temblaron ligeramente mientras escribía la última línea, como si firmara un tratado de paz consigo misma. Eso es la familia, una mesa puesta, un lugar esperando. No por mérito, no por intercambio. Simplemente porque existes. Cerré los ojos por un momento. El sonido de las olas pareció responder, como si el mar también supiera el peso de aquellas palabras. Si has llegado hasta aquí, gracias por llevar esta historia conmigo. No es solo mío, es alguien que ha sentido el suelo temblar bajo sus pies y todavía se niega a caer. Déjame saber de qué parte del mundo escuchas estas palabras. Comparte en los comentarios lo que coincidieron contigo. Porque historias como esta no están hechas para guardarse en cajones. Y si este eco encontró algo tuyo, no dejes que se pierda en el silencio. Suscríbete a Tales of Aurevenge para no perderte las siguientes páginas de este viaje. Dale me gusta no a los algoritmos, sino a todas las personas que todavía creen que las cicatrices pueden convertirse en constelaciones. Y si quieres que más voces escuchen este silencioso grito de esperanza, presiona el botón de publicidad como si encendiera un fuego en la noche. La historia no termina aquí. Ella solo gana más voces.